Este informe, siempre es bueno leerlo, este informe que nos dice cuántos somos, la verdadera crisis de fecundidad. Este es el estado de la población mundial 2025. El Fondo de Población de las Naciones Unidas nos está dando estos datos. Agradecemos la posibilidad de tener al representante nacional de este instrumento que permite no solo a República Dominicana, sino a todos los países saber cuántos somos, dónde estamos, cómo vamos. Mario Serrano, qué bueno tenerlo esta mañana, buenos días. Y qué bueno estar por aquí y para hablar sobre datos que nos conciernen a todos y a todas. Ustedes saben que a nivel general siempre hay primero fue que éramos demasiado y había que hacer algo para disminuir el tema de la cantidad de población que iba a un aumento desconsiderable. Y ahora es la gran preocupación como una crisis en la que estamos disminuyendo y eso está provocando cierta crisis de envejecimiento. O sea que ahora vamos al revés. Ahora vamos como al revés, pero al mismo tiempo las implicaciones que muchas veces estos temas de alarmas implican en políticas públicas. Para nosotros es importante el énfasis, qué tipo de políticas públicas, adecuar bien cuál es el problema y cuál es la crisis para definir cuál sería la política pública que es más conveniente. En momentos se han definido políticas públicas para restringir los nacimientos. Ahora es política, posiblemente como en otros países se hace, como en lugar de restringir para, por encima de la libertad, impulsar o achacar que las mujeres son las culpables de que no se esté creciendo. Hay un apoyo, estado de la población, que es una imagen también que mandamos previa, señor director, a ver si la compartimos, para que usted nos ayude diciéndonos cuáles son los principales hallazgos de la diferencia que tenemos este año. Y bueno, en algún momento caemos en República Dominicana, pero digamos que estos hallazgos globales y cuáles son los riesgos y los problemas que tenemos. Esta es una encuesta, bueno, todos los años el Fondo de Población hace una encuesta sobre la situación de la población, el estado mundial de la población. Y el hallazgo clave ahora no es que las personas no quieren tener hijos, no es un problema de no querer tener hijos, sino de las barreras existentes y reales que tienen las personas para poder desarrollar la familia a la cual aspiran. Fueron 14 países del mundo que representan el 37% de la población, 14.000 encuestados en los que se le preguntó si quería tener hijos, cuál era su aspiración y cuáles eran las dificultades que encontraba. ¿Y cuáles son esas barreras? Porque de verdad que estoy en shock con el dato. O sea, antes estábamos creciendo mucho, ahora no es que no quieran tener hijos y uno piensa, bueno, pero en la medida que la gente se hace más profesional, en vez de tener 5 o 6 niños, prefiere tener 1 o 2. Entonces, ¿cuáles son esas barreras que identifica este informe? Sí, que el problema no es de querer o no querer, sino de las barreras que encuentran, sobre todo barreras a nivel económico. O sea, el problema es el de tener un trabajo digno, un salario decente, el acceso a la vivienda, el problema también de tener a los servicios de salud adecuados y también las posibilidades de entender que un mundo con un futuro para sus descendientes son de las barreras como fundamentales que se encuentran, a las cuales la gente responde, cuál es la limitación que le ha implicado el no llegar a la aspiración. La mayoría quisiera tener más hijos de lo que les es posible. Entonces, quizás que los desestimula. Esas barreras desestimulan el que la gente quiera tener más hijos. ¿Se pudiera decir así? Correcto. De hecho, se utiliza un concepto muy importante para saber que el problema no es de autonomía, de que yo decido querer o no querer o que no deseo, sino de una libertad efectiva. Aunque nuestras leyes y constituciones nos colocan derechos muy concretos, el derecho a un trabajo digno, el derecho a un trabajo remunerado, o que haya posibilidad de acceso a cuidados para tus niños, o que haya unas normas sociales que no sobrecarguen sobre las mujeres el peso del cuidado, o que el cuidado tenga una remuneración, o que haya acceso también a una salud que posibilite que las personas que tengan situaciones de fertilidad tengan acceso real. Entonces, esas barreras concretas son las que impiden el que se den situaciones en que la gente no pueda manejar esa libertad. Esa agencia, nosotros decimos también, la capacidad de agenciar el sueño de familia que tú requieres. Yo estoy mirando que ustedes escogieron algunos ejemplos, o sea, por ejemplo, cuando pensaron en la persona más mayor del mundo, la de más edad, es una monja brasileña
que tiene 117 años. Pero cuando hablan del embarazo en adolescentes, romper las barreras, el círculo del embarazo en adolescentes, escogen a una chica dominicana. Entonces, para muchas niñas de Estebanía, un pueblo rural de República Dominicana, la maternidad precoz es una expectativa, no una sorpresa. La madre de Angie tenía 16 años cuando la tuvo y Angie tiene ahora 18 y no quiere que la historia se repita. ¿Qué estamos viendo, por ejemplo, en el tema de los embarazos en adolescentes? Y es una, digamos que una realidad que no es casual que República Dominicana la hayan escogido como modelo, pues nosotros teníamos ese problema frente a otros países. Sí, este análisis que hacemos precisamente parte con también historias de vida y lo que las personas expresan, porque al fin y al cabo lo que importa es las aspiraciones de las personas y la capacidad para llevar a cabo esos sueños. Aquí en el desafío en República Dominicana con el tema del embarazo adolescente es crítico, porque tenemos una de las tasas mayores de América Latina, a pesar de que somos un país con alto crecimiento. El tema de que tenga una formación adecuada los jóvenes desde la adolescencia para manejar su cuerpo, para entender sus derechos reproductivos, para tener acceso a servicios adecuados, a la información adecuada, resulta un desafío. Se coloca en este informe el caso de 2 jóvenes de Estebanía, Angie, en el que ella expresa cómo la posibilidad de tener un espacio en el que se le dio formación para entender el manejo de su cuerpo, el poder acceder a los métodos de planificación, el tener la información suficiente y los servicios adecuados dentro de la población en el centro de atención primaria, le posibilitó no quedar embarazada en un tiempo que no requería. Y el tema es cómo queda tronchado esa expectativa, sus sueños de vida, los adolescentes cuando entran en esa situación. Pero ahí está el tema, el que las políticas realmente posibiliten la formación y posibiliten el acceso a servicios efectivos. Cuando el UFPA hace este tipo de informes, ¿qué busca? Primero, lo que busca es identificar claramente cuál es el problema y que al identificar el problema podamos definir las políticas adecuadas para ello. De nuevo, cuando hay una alarma de sobrepoblación, algunos gobiernos decidieron entonces hasta limitar la fertilidad a las personas contra su voluntad. Ahora que hay un gran temor sobre un decrecimiento poblacional a nivel mundial, algunos gobiernos han hecho el incentivar forzadamente el que se tengan hijos, o las normas culturales criminalizan a la mujer por no desear. Entonces, al tú identificar realmente cuál es la situación, el problema, no el problema es no desear, y el problema no está en las mujeres, primero son en las barreras sociales reales y concretas que existen. Y precisamente identificar que no es un tema de las mujeres, sino un tema de las políticas gubernamentales y de normas sociales también que no posibilitan que las mujeres que también desean tener sus hijos se ven imposibilitadas o forzadas por normas sociales que les sobrecargan. Y ustedes como profesionales lo entienden mejor que yo, lo que significa tener hijos y además también llevar las exigencias dentro de las empresas que muchas veces pretenden hasta limitar la posibilidad por el hecho de aspirar a tener hijos. Entonces, todas esas políticas, que se tome conciencia en esas limitantes es importante para que se promueva que sí, es una actuación compartida a la paternidad. El que hayan también políticas que le permitan que el cuidado sea remunerado y que no sobrecargue a la mujer. Bueno, hay un descenso en la gente que quiere tener hijos. Yo estoy mirando aquí algunas estadísticas. Obviamente vamos a mirar porque pareciera que entre los países más pobres son, más hijos se tiene. Pero fíjate, no, el descenso no es querer. Es tenerlo, de hecho. Hay un descenso en la población, pero el problema es la barrera para acceder a ese querer. Es lo que está identificando el documento. La mayoría de las personas quisieran tener 2 o más hijos. Sí, pero yo estoy mirando, por ejemplo, Alemania. El 18% de los hombres y el 18% de las mujeres dijeron que no les interesa tener hijos. Tenemos que el 34 y el 33 dijeron podrían tener 2 hijos. Solo 9% habló de 3 hijos. Correcto. Y solo un 4% de las mujeres y 3% de los hombres se plantearon que quizás tuviesen más de 4 hijos.
Pero en Brasil, Son muchos niños, ¿eh? las mujeres, hay un 11% de las mujeres que no quisieran tener ningún niño, pero los hombres son 7% que dicen no quisiera tener hijos. Estados Unidos, el 15% de los hombres no aspiraría a tener hijos. Entonces, la India, fíjate, en la India quieren tener más hijos. 5% y 4%. De países que tienen más problemas, estamos viendo, yo no sé cómo se vincula. En Indonesia todo el mundo quiere tener. Incluso hay un 14% que quiere tener más de 4 hijos. Lo que más quiere tener más de 4 es en Sudáfrica, el 27%. En Nigeria, el 32% dice, ay, sí, yo me voy con más de 4. ¿Cómo se correlaciona sí, esos eso, datos? también con la situación de los Sí. países, la educación y la todo eso. correlación de los datos es la siguiente. En general, cuando vamos a las cifras globales, la mayor cantidad de personas quiere tener más de 2 hijos. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿cuál es la limitante suya, el por qué no quiere tener o qué le limitó a no tener lo que quería? Y entonces ahí es donde se insiste en que el tema clave es las barreras. Tanto por el querer, ¿por qué no quieres? ¿Por qué quieres tener menos de 2? ¿Por qué? Precisamente por 4 y fundamentalmente 5 quizás, las barreras económicas. O sea, la gente tiene limitaciones económicas en términos de ingresos y de un trabajo digno que te hace no un problema solamente de querer o no, sino de libertad, de ejercicio real de tu libertad a ese deseo, a esa aspiración. El segundo, que haya remuneración para el cuidado al mismo tiempo. O sea, si tú no tienes la posibilidad de políticas gubernamentales reales y efectivas para toda la población, en el que el cuidado de tus hijos y de los envejecientes también esté disponible, entonces ese deseo o esa autonomía no se convierte en una libertad efectiva de realización. El otro tema clave es el tema de los roles domésticos desiguales. O sea, sí, si ustedes no participa. Sí, no, o sea, pensarse como mujer en nuestras sociedades y la carga que eso representa y que siempre se le achaca o se le coloca el cuidado a la mujer sobre todo, eso limita profundamente. Y el otro es el tema de el que estén disponibles los servicios de salud realmente. Si están disponibles para las personas y las posibilidades de acceder a ellos. El informe va a insistir en el desarrollo de esa autonomía, de esa libertad. No solamente de la autonomía, sino de la libertad. Que haya un ejercicio efectivo de esas posibilidades. Y aquí en el país hay un tema que yo quisiera vincular, el tema de que la mujer no se sienta amenazada en un proceso de parto. Con los índices elevados que tenemos nosotros, los servicios también maternos, es un gran desafío en el país el que la mortalidad materna sea también una inversión necesaria para que los cuidados y la atención materna en los hospitales sea también de alta calidad. Vamos a brindarle un cafecito que trae Kenia a esta hora de la mañana. Gracias, Kenia, por este café que siempre nos trae para usted. Sí, para que yo no me lo beba sola. Ay, sí, y bien que cae ahora en la hora. mañana, a esta hora de la mañana. Sí, básicamente. Para ayudar a la voz. Hay un libro de Jorge Cela sobre el estudio de la pobreza, la cultura de la pobreza. La otra cara de la pobreza. La otra cara de la pobreza, un estudio sociológico de los barrios pobres de Santo Domingo, y que asociaba que muchas mujeres en las zonas así vulnerables tenían hijos pensando que si tenían hijos tenían futuro, es decir, el hijo le va a garantizar el futuro, o si tienen una pareja, ese hijo te vincula con esa pareja y pueden que tengan un hijo más cuando no pensaban tenerlo. Mirando un poco y sabiendo que esta encuesta se aplicó en todos los países, pero a usted le tocó trabajar la parte dominicana, ¿qué rasgos nos distinguen como dominicanos frente al tema de tener los hijos, planificarlos, tener, digamos, una educación, una planificación? El contexto dominicano, nosotros todavía tenemos nuestra población va creciendo a 1.1% y tenemos una tasa de más o menos 2.1. O sea, a nivel de la región no estamos en una situación crítica como otros países, pero sí debemos ir preveyendo, porque de aquí al 2060 vamos a entrar como en ese proceso de crecimiento y luego vamos a entrar en un cierto decrecimiento si no se aplican las políticas adecuadas. Y las políticas tienen que ver precisamente con el tema del ejercicio de la libertad de las mujeres. Si la mujer
en términos de normas sociales y de posibilidades reales que le permitan acceder a los trabajos, al cuidado realmente, a la carga compartida, digamos, dentro del hogar, ese ejercicio de crecimiento de la libertad y posibilidades que tienen las mujeres en la sociedad. Y aquí dista todavía tenemos grandes desafíos en todos esos renglones. Yo creo que y en los sectores más populares, con este libro de Jorge Cela, La otra cara de la pobreza, donde toda la carga del machismo, de la imposibilidad que hay en los sectores populares para las mujeres poder acceder a trabajo remunerado, a trabajo digno, a la carga que representa dentro del hogar, son barreras y que le hacen también dependientes. Y la idea lo que se encuentra en este informe es que el tema no es de imponer cuántos tú debes tener, sino ampliar la libertad de la elección. Y la libertad de la elección y de la libertad para cumplir los sueños se hace sobre la base de políticas que favorezcan la autonomía y las posibilidades. En el caso del embarazo en adolescente, además de este ejemplo que citaba Edith hace un momento, ¿qué hallazgos podemos destacar? Nosotros, como decía Edith, el informe comparte una historia en Estebanía, en Azua, que tenía de las altas tasas de embarazo adolescente en el país. Ha bajado. Y la intervención que nosotros hicimos allá en coordinación con el Centro de Atención Primaria de Estebanía era que cuando hay formación, una formación en los adolescentes, una educación sexual, y vamos a la escuela, al tema de la escuela. Sí, y si se hace desde la escuela en el espacio formal, la disminución es tremenda, porque ya saben, y además eso se vincula, como se vinculó en Estebanía, a los servicios concretos en el centro de atención primaria. Fíjense cómo cuando un adolescente, en un primer momento cuando estábamos trabajando, iniciamos ese proyecto, las chicas tenían que pasar y los chicos por en medio de donde están los adultos. Se buscó que realmente pudieran tener un espacio seguro y que no les estigmatizara, a lo cual ellos podían acceder a la asesoría, a la consejería y al tratamiento. Y acceder también... ¿De qué? ¿Asesoría y tratamiento de qué? De la salud sexual y reproductiva y de los métodos también de planificación. Porque cuando un joven está sexualmente activo, el que tenga información y que tenga acceso a los métodos de planificación es fundamental para no quedar embarazada a destiempo. O que se lo pueda le prevenir. Contagie con algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, que es la otra, porque a veces, la otra dimensión. A veces nada más se piensa en el embarazo, pero cualquier joven, cualquier persona sexualmente activa está propensa a que se le transmita una enfermedad. Entonces, el poder de transmisión sexual. Correcto, excelente, Amelia. El que pueda tener toda esa información y que podamos evitar esas enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados, fue clave. La formación y el acceso a los servicios. Y en la historia se cuenta muy bien cómo... ¿Y qué limita? Porque República Dominicana sigue siendo, digamos que uno de los países con mayor índice de embarazo en adolescentes. Entonces, ¿qué limita el acceso a esa información que en el caso de Estebanía, por ese trabajo se pudo lograr una disminución de ese índice? Lo que limita a ese acceso a la información es que tengamos políticas públicas que promuevan que se dé una educación sexual en el ambiente formal escolar o en el ambiente no escolar. Y ahí nosotros tenemos lo que le significa al gobierno de por cada dólar que invierta en eso, en la eliminación de esa embarazo adolescente, recibe $24. Se ha hecho todo un análisis económico para saber que invertir en ello, en formación y en acceso a los métodos y a los servicios en general, es claramente rentable para los países. Nosotros se están haciendo muchos esfuerzos en coordinación con CONANI y otras instituciones, el Servicio Nacional de Salud, pero seguimos insistiendo que todavía es muy rentable seguir invirtiendo en ello y potencializar realmente lo que ya conocemos que da resultados. En ese sentido, lo que es una motivación a que las políticas por las que tenemos que caminar son adecuadas en cuanto se fortalezcan.
Estoy observando acá las políticas laborales favorables a la familia. Correcto. Estamos hablando de los empresarios, los dueños de empresas, las mismas entidades del Estado. Y aquí que está, entonces, se habla de la familia. Entonces, ¿qué estamos haciendo para favorecer que esa familia tenga posibilidades de tener sus hijos, darle un buen cuidado? Entre las cosas que cita es, por ejemplo, el hecho de que 186 países conceden licencia de maternidad, pero la licencia de paternidad apenas son 122. Nosotros acabamos de entrar en eso, a dar licencia de paternidad, pero siguen siendo desiguales. Las mujeres tienen más días, los hombres apenas le dan 9 días, 8, 10 días, y dice que se ha demostrado que reducir la disparidad entre la licencia de maternidad y la licencia de paternidad deriva en una mayor participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, porque comparten el trabajo, tú tienes esa posibilidad. ¿Qué nos dice de esto? Sí, de nuevo nosotros seguimos insistiendo en que esas políticas, en la medida que se fortalezcan y se hagan más robustas, son las que favorecen una mejor política que promuevan un adecuado ejercicio de tus derechos sexuales y reproductivos, y que estas limitaciones que se provocan en las mujeres precisamente por esas relaciones desiguales y acceso a servicios desiguales y a oportunidades desiguales sean disminuidas. Entonces, aquí en el país se ha comenzado, como bien tú dices, pero no es suficiente y tenemos que aspirar realmente a robustecer esto. Eso es en lo que el informe insiste. Realmente. Europa es un continente donde la gente está envejeciendo rápido, o sea, muchos mayores. Se comprueba, o sea, América Latina se caracterizaba, y por ejemplo República Dominicana, por una población joven, una población en desarrollo, y dicen, el continente europeo se está poniendo viejo. Eso, en este estudio se demuestra qué países, o sea, o qué regiones del mundo la población va quedando rezagada por los años. Sí, se muestra, y ya es evidente y están los datos, lo que quiere enfatizar nuevamente es hacia dónde tenemos que caminar, no hacia limitar la libertad de las personas, limitarla, sino incentivar la posibilidad de que ejerzan la libertad y la aspiración que tienen. Y la aspiración hasta en Europa mismo es de tener más. Pero cuando hay políticas regresivas en términos de acceso a servicios, y tú sabes que ahora en este contexto internacional donde nosotros aspiraríamos que los derechos en temas de políticas sociales, de políticas que favorezcan el bienestar, van en regresión frente a dinámicas de mayor inversión en acciones bélicas. Nos compartieron. O sea, que hay un retroceso más bien como en las políticas. Y lo que quiere enfatizar el informe también es que, por el contrario, lo que las personas necesitan es mayor inversión en salud, en acceso a tratamientos si hay problemas de fecundidad, en trabajos más dignos y mejor remunerados, para que estas situaciones que son preocupantes a nivel de población sean realmente atendidas mediante la ampliación de la autonomía y de poder llegar a su aspiración. Mencionó el acceso a tratamientos en materia de fecundidad, sobre todo porque ha habido un incremento de embarazos en mujeres más adultas, por encima de los 40 años, que antes no era tan común, ahora lo es más. Pero todos esos tratamientos a los que hay que acceder son extraordinariamente costosos. ¿El estudio aborda este tema de alguna manera? Así como disminuye la tasa de fecundidad, también ha habido, y yo lo digo por percepción más, como un aumento de mujeres quedando embarazadas que en edad mucho más avanzada. Sí. Pero Amelia, este tema de estos tratamientos sigue siendo algo al cual clase media alta y alta tienen acceso, y la gran población no tiene acceso a ello. El estudio aborda el tema y pone el dedo en la llaga diciendo, esto hay que ampliarlo, que no sea un privilegio, que no sea una cuestión de privilegio, sino de una política pública universal. Pero tampoco hay tanta información al respecto. Ni información, ni capacidades económicas para acceder a ello. Hay un estudio del 2018 aquí, en el que del 15 al 20% las personas en edad de reproducción tienen problemas para ello, en República Dominicana. ¿Cómo es? De 15 a 20%. Tú te imaginas, hay problemas dentro del país. Y también eso coincide con Estamos las cifras hablando internacionales. de las que buscan apoyo para poder dar a luz. Ahora bien,
el costo que eso significa es realmente excesivo. Nosotros junto con el Servicio Nacional de Salud estamos en un protocolo, ayudando también para que se elabore un protocolo y que realmente puedan tener acceso, no solamente que sea un tema de privilegios, no que no sea un tema de privilegios, es sino muy costoso, realmente un tema de derecho, el que si usted es una pareja joven y está pasando por una situación de infecundidad, alguna limitación de enfermedad, o que pueda limitante, recibir usted pueda asistencia. recibir asistencia. Yo Yo quiero encontré aclarar el una dato. señora, perdón, que fue a buscar apoyo y 6 hijos vinieron juntos. Sí. Ajá. También pasa eso. Porque a veces pasa Sí, eso, pero quiero aclarar el dato, del 15 al 20% de la población dominicana en edad de fecundidad reproductiva, ¿verdad? Sí. Tiene problemas para quedar para que quede Correcto, embarazada, para correcto. lograr un embarazo. Eso Correcto, es lo que usted quería correcto, correcto. decir. Ok, wow, ese número es muy Ese alto. número es muy importante y además Pero que ¿se nos sabe dice por qué? en la importancia de las políticas públicas para que ese servicio sea accesible a toda la población. ¿Y hay alguna medida de las mujeres que quieren dar a luz más tarde? Y dice, bueno, yo estoy tocando ahí los 40, tengo problemas, voy a guardar. Eso está aumentando. Precisamente todos esos son los factores. Y O sea también que, hay modos diferentes de dar a luz. Hay gente que dice, hay gente joven y dice, no, yo no quiero tener una pareja. Mira, aquí estoy mirando este dato, curioso. para ¿Sí? mencionarle quizás Lo de Amelia, que decía está muy Amelia. interesado, sí. Según los datos, el 2018 es de la Asociación Dominicana de Medicina Reproductiva. Se estima que la infertilidad afecta del 15 al 20% de la pareja en edad reproductiva en el país. Y hay este dato que a mí me llama la Del 15 atención. al 20% en edad reproductiva. Entonces, que ese es un tema. Pero todo el mundo tiene una amiga o un amigo que está buscando Sí, apoyo. que Si está nosotros nos buscando ponemos a apoyo y que pueda tener acceso, es importante. Entonces, para nosotros, ese tema, pero el tema de los embarazos adolescentes, el tema de la mortalidad materna, que la atención que hay que prestarle, el énfasis en políticas públicas robustas para atender es fundamental. Aquí tengo un dato. Y tenemos un video, al director vamos a irlo preparando, Diana Carolina, que es una historia de éxito que ustedes han compartido con nosotros, pero este dato me llamó la atención. Dice, normas en torno al emparejamiento y la epidemia de la soledad. Oigan eso. Sí. Se ha hablado largo y tendido sobre la disminución del emparejamiento entre personas, el descenso en las tasas de nupcialidad, o sea, menos gente se casa, y el aumento de la epidemia de la soledad. Condiciones culturales y sociales que guardan relación con la disminución de las aspiraciones de fecundidad. En parte se trata de una confluencia de diversos factores independientes. Por ejemplo, está aumentando el número de parejas con arreglos de cohabitación como alternativa al matrimonio. Es decir, no viven juntos, no, tú en tu lado, yo en el mío, y somos pareja. Dice, sobre todo en países pertenecientes a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, donde actualmente el 42% de los nacimientos se producen fuera del matrimonio. 42%. Fuera del matrimonio. Y cuando la procreación fuera del matrimonio está menos estigmatizada, las mujeres de este tipo de parejas tienen las mismas probabilidades que las casadas de quedarse embarazadas. Y hay estudios sobre eso, usted esto lo está citando. Menos gente se casa entonces. Sí. De nuevo son a las normas sociales. Cuando tú tienes una sociedad donde la regla es esta y nadie que vaya por fuera de ahí, entonces, lo miran feo. Entonces tú limitas las posibilidades. Y ante una preocupación de descenso de población, precisamente, de nuevo, es todo ese tipo de discriminaciones y estigmatizaciones que no permitan que las personas puedan ejercer y llevar a cabo sus sueños y sus aspiraciones son lo que limitan. Aquí, Bueno, vamos a... perdón, eso es lo que quiero poner el video. Eso es lo que Sí, perdón. Okay. Diana Carolina, sí, perdón. Pensé que tú nos ibas a mandar a la No. pausa. Diana Carolina, que fue un material que ustedes compartieron. Mi nombre es Diana Matos, soy médico interno ahora mismo en la Universidad de UTESA. Estoy cursando ahora con mi ciclo de ginecología y obstetricia. Que yo priorizara mis estudios en vez de un embarazo en la adolescencia tiene mucho que ver con la educación que me dieron mis padres y cómo me hablaron sin ningún problema de esos temas. Y en segundo también la red de apoyo que uno tiene, por ejemplo, con la campaña Tú no tapa eso, que nos ayudaron mucho a darnos cuenta de los factores de riesgo que tiene pues, un adolescente de salir embarazada. Usted no puede prevenir algo que no sabe. Si tiene un embarazo en la adolescencia, usted no lo puede prevenir si usted no ha dado esos temas de salud sexual y reproductiva, si usted no le han hablado de métodos anticonceptivos. En algún momento de mi vida he pensado en tener hijos. Quiero tener una estabilidad económica para poder llevar a cabo eso.
este video es importante porque recupera en cierto modo la esperanza. Conozco el caso de niñas y les estaba comentando, por ejemplo, el embarazo en adolescentes en las zonas de mayor impacto, en las zonas pobres, región sur del país. Correcto. He compartido muchas veces con niñas. Una cosa que me llamó la atención, una sorpresa, es que en pueblos como Asua, como Elías Piña, sobre todo, wow, los militares llegan y ellos van y un adolescente, Ariakiti, esa es mi mujer. Sí. Entonces, Recuerdo problemas que serios. Tajira Vargas hizo un estudio específicamente sobre este tema y nos impactó muchísimo lo que ella descubrió porque había mucho dato cualitativo, o sea, entrevistas donde se demostraba que a veces los padres están involucrados en ese proceso, ¿no? Pues buscando a un adulto que los saque a ellos de la pobreza. Correcto. Nosotros cuando hablamos de cifras de un 77, la tasa de embarazo adolescente, estamos hablando como en términos generales, pero cuando vamos a sectores más empobrecidos, de pobreza extrema, eso se dispara enormemente. Y las políticas públicas que tienen que estar relacionadas con la información, el acceso a las posibilidades en la familia, que sus niños tengan oportunidad de educación, son los que nos van a ayudar a ir disminuyendo esto. Por supuesto que el ejercicio de la ley, que frente a un embarazo adolescente se entienda que un adulto lo que ha hecho es violar, es una violación, ¿no?, sexual. Todos esos elementos, esa intervención integral para esa disminución es muy importante. En esos lugares donde tú, como dice Edith, eso se dispara porque se ha normalizado. Y donde los servicios estén disponibles, porque ese es el gran tema. Si nuestros servicios no están disponibles y son de calidad, entonces realmente no estamos atendiendo el problema. Y eso hay que robustecerlo, no como algo de papel, sino efectivo y al acceso a los más excluidos. Muchísimas gracias. Mario Serrano, representante del UNFPA, todavía cuesta. Del Fondo de Población, mejor. El Fondo de Población de las Naciones Unidas en nuestro país, por compartirnos este informe. Me imagino que está descargable en algún lugar. Está descargable en nuestras redes sociales, en nuestra página web, así mismo. En la página web ¿cómo está? Del Fondo de Población. Fondo de Población de las Naciones Unidas, República Dominicana. Y nosotros esperamos tener un espacio de presentación con un panel bien sólido, con demógrafos en el país, cerca del Día Mundial de la Población, que es el 11 de julio. Así que el día 9 es posible que vamos a tener un panel para discutir eso en lo que ello tiene que afecta y que llama sobre las políticas necesarias que hay que implementar en República Dominicana. Bueno, gracias Mario por estar esta mañana. Cuando regresemos de la pausa, usted sabe, hoy es el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Hay muchos hombres que el cáncer de próstata los atrapa porque nunca quisieron ir a un examen. Hay un urólogo acá para hablar con nosotros, claro y franco, que anualmente sobre ese tema, que hay que hacerse el examen. Entonces, caballeros, bueno, y a las damas también, porque después se enferman también, es asunto de toda la familia. Vamos a la pausa y cuando regresemos estaremos hablando sobre estos temas con el doctor Fausto Mejía. Él es urólogo de la Clínica Evangelina Rodríguez de Profamilia.